estudios históricos de las revoluciones de México y la Cineteca Nacional, pues realizamos esta proyección en el marco de las actividades del área de historia del tiempo presente que trabaja dentro del instituto. Y bueno, es para nosotros un gusto recibir en este pequeño foro a la directora de este documental, quien realizó esta investigación, Jennifer Cárcamo, que nos visita de la Universidad de Los Ángeles, y a la doctora Patricia Toledo. Jennifer, adelante, por favor. Voy a hablarles un poco de ellas. Jennifer es cineasta, investigadora, organizadora salvadoreña. Actualmente es estudiante del segundo año de doctorado en el Departamento de Historia de la Universidad de California en Los Ángeles y trabaja cuestiones de América Latina. Su investigación se centra en la historia social de Centroamérica a través de la raza, la clase y el género. Este es su segundo documental. ¿Sí? Su primer documental, Hijos de la Diáspora, se estrenó en junio de 2013. Y bueno, la doctora Mónica Toledo es licenciada, maestra y doctora en Antropología Social. Actualmente es profesora, investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en donde trabaja en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Sus tesis de grado han estado relacionadas con la migración y las empleadas domésticas en México. Ha publicado diversos artículos sobre cuestiones de migración y actualmente coordina, junto con otras instituciones, un proyecto que ha trabajado cercanamente con los migrantes centroamericanos en tránsito por nuestro país, con rumbo a los Estados Unidos de América. Y bueno, para nosotros es un gusto escuchar primero a Jennifer para que nos hable un poco sobre lo que supuso para ella como centroamericana realizar esta investigación y este trabajo, y después los comentarios de la doctora Toledo acerca del trabajo que ella ha realizado y sus comentarios sobre este documental. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jennifer Cárcamo. Primeramente, nomás quería dar las gracias por la invitación de parte de la institución y a todos ustedes por estar aquí hoy en día a ver el documental. Pues sí, como ya mencionó, ya se mencionó, soy estudiante de UCLA, soy salvadoreña, nací en Los Ángeles, California, de padres salvadoreños que emigraron durante la Guerra Civil. Entonces mis familiares son parte de la primera diáspora, de los 1 millón de personas que llegaron a los Estados Unidos. Y de ahí en realidad es donde nace el querer hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? Yo crecí en Los Ángeles, en realidad no sabiendo mucho de mi historia porque no mucho se habla. En Los Ángeles no se enseña en las escuelas y también por mucho del trauma no... en mi familia no mucho se hablaba, ¿verdad? Me decían que, bueno, naciste allá, que siga adelante, ¿verdad? Que no había razón por qué tratar de recordar esa historia. Más sin embargo, yo siempre tenía el querer saber más sobre esa historia, y más al ver ya creciendo allá que sigue la migración, ¿verdad? Que no ha parado, aunque las guerras civiles terminaron en El Salvador, en Guatemala, en Centroamérica, pero sigue esa necesidad de emigrar. Entonces, por eso quise hacer este documental. Mi primer documental se trata específicamente sobre las condiciones en El Salvador y la juventud, como la diáspora se ha acomodado, ha querido rescatar esa historia. Y este documental yo lo empecé a hacer en el 2014, cuando se empezó a ver las imágenes en los medios grandes en los Estados Unidos de niños no acompañados que se estaban entregando en la frontera, y esto era durante la época de la administración de Obama. Entonces es parte de la razón también porque quise sacar este documental en este momento, porque siento que hay quienes mucho, y con toda razón, ¿verdad?, se han enfocado en la administración de Trump y cómo está tratando a los migrantes y los refugiados. Más sin embargo, creo que es importante reconocer que esto tiene mucho más que ver que con Trump, ¿verdad? Empezó mucho más antes. Para mi familia empezó durante los 80, los 70, durante la guerra, durante las administraciones de Ronald Reagan, de los Clintons y todos los presidentes que siguieron después.
Y en este documental lo que trato de hacer es capturar ese momento, el 2014, 2015, 16, y en esa transición vemos que llega Trump, ¿verdad? Y por eso estamos en ese momento. Pero sí, espero que estoy interesada en los comentarios que tengan acerca del documental, preguntas que pudiera contestar, pero sí, por ahorita lo dejo ahí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Para mí es un honor, porque entiendo que es la primera vez que se proyecta en México. Entonces, pues para mí es un honor estar aquí y por supuesto agradezco a la autora, Jennifer, y a Lina Gutiérrez por la invitación. Yo preparé algo escrito, es muy breve, entonces espero no aburrirlos. En 1974, Roque Dalton publicó el libro Historias prohibidas del Pulgarcito, en el que se plasma su poema de amor. Los que ampliaron el Canal de Panamá y fueron clasificados como Silver Roll y no como Golden Roll. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los siempre sospechosos de todo. Las que llenaron los bares y los burdeles de todos los puestos y las capitales de la zona. La Gruta Azul, el Calzoncito, Happy Land. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera, los reyes de la página roja, los que nunca sabe nadie de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, los que murieron de paludismo de las picadas del escorpión o la barba amarilla en el infierno de las bananeras, los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos hijos de la gran puta, los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los hacelo todo, los véndelo todo, los comelo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Saskia Sassen señala que nos encontramos en la era de las expulsiones, en un momento histórico en el que se transforma un sistema basado en la integración social y económica al sistema capitalista hacia otro en el que se experimenta la exclusión de grandes masas de trabajadores, muchos de ellos desplazados de manera forzada por un proyecto de limpieza económica. En los países pobres, las expulsiones son provocadas por la expropiación de los pequeños campesinos, la imposición de megaproyectos de infraestructura y minería, la degradación del medio ambiente, el saqueo de los recursos naturales. En las regiones ricas, el modelo excluyente ha significado un aumento de la desigualdad, la reducción drástica de los derechos sociales y del espacio de integración económica de los trabajadores, el aumento del desempleo a largo plazo, de la población sin hogar, encarcelada, internada en centros de detención, deportada o marginada. Las migraciones internacionales que se han presentado desde finales del siglo XX y a lo largo del siglo XXI son completamente diferentes a las que se habían observado años antes. Estas migraciones se han caracterizado por presentar una paradoja. Por un lado, se observan importantes crecimientos en sus volúmenes y por el otro, un aumento de fuertes restricciones a la movilidad de las personas que engrosan dichos flujos. Existe más bien una movilidad selectiva, en la que se configuran importantes flujos de personas vistos como no deseables, resultado de la aplicación de nuevas barreras para el ingreso y el tránsito de las personas. En la mayoría de los casos, la migración internacional se observa como una amenaza para las comunidades receptoras y de tránsito, sobre todo aquella que se mueve sin los permisos y reconocimientos legales. En este sentido, la mayoría de los países receptores, aquellos que se ubican en los sistemas migratorios internacionales, Norteamérica, Europa Occidental, Golfo Pérsico y Cuenca Occidental del Pacífico, han implementado una serie de políticas y medidas que restringen los flujos migratorios. Lo anterior ha hecho que las rutas de tránsito, sobre todo las de tránsito irregular, se hayan vuelto más violentas. En México, en concordancia con Estados Unidos, se ha observado un aumento de las políticas de securitización, es decir, un aumento de los aparatos de control inmigratorio implementado a lo largo del territorio a través de operativos, retenes y detenciones.
Esto ha generado mayor complejidad en las rutas migratorias, pues conjuntan al mismo tiempo situaciones de violencia derivadas de la actuación del crimen organizado en contubernio con los policías locales, los agentes migratorios, la condición de migrante irregular en tránsito y la ausencia de políticas públicas. Estas políticas migratorias restrictivas y de seguridad han repercutido en la dinámica migratoria, transformando el corredor migratorio Centroamérica, México, Estados Unidos en uno de los más inseguros, violentos y anárquicos del mundo. Desde la perspectiva que nosotras trabajamos en el proyecto que ya referían, estos eternos e indocumentados se les ha orillado a poner en marcha tránsitos precarios, es decir, en lo que Butler denomina precariedad, aquella condición de vulnerabilidad maximizada que implica la exposición de ciertas poblaciones sujetas a la violencia de Estado por acción o por omisión. Esas poblaciones se ubican en condiciones de riesgo de experimentar exclusión, discriminación, pobreza y varios tipos de desplazamiento. Sus trayectos se caracterizan por la precariedad, tanto por la carencia de redes de soporte social y económico, como por la mayor exposición al daño, a la violencia y a la muerte sin ninguna protección. A diferencia de Europa, donde los lazos entre las antiguas colonias y los países colonizados son importantes para explicar los movimientos migratorios, en América Latina la influencia económica y política de Estados Unidos es fundamental. Como lo han apuntado diversos autores, los y las migrantes se convirtieron en moneda de cambio entre los países. Estados Unidos ha presionado con éxito para detener el flujo migratorio en un discurso revestido como una narrativa de seguridad cuyo origen cercano se remonta al 9/11. En menos de un año observamos un cambio abrupto en el discurso y las prácticas de control migratorio en nuestro país. De los derechos humanos se pasó a la restricción, al control, a la criminalización. Esto abonó los discursos xenofóbicos y racistas de gran parte de la población mexicana. Los transhumantes centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños habían ya tomado los caminos hacia el norte, los campos, las veredas, las carreteras y las avenidas de las grandes urbes. La bestia se convirtió en un furgón de ida y vuelta. Ante esta migración casi invisibilizada, emergieron múltiples albergues que, a pesar de la austeridad alimentaria, precariedad material, marginalidad inmobiliaria y sobresaturación, han acogido a las y a los migrantes, les ofrecen comida, descanso y les retornan algo de la dignidad que les fue arrancada ante múltiples violencias padecidas por civiles y fuerzas armadas irregulares y oficiales. Los albergues que han brindado ayuda humanitaria, que han paliado la crisis humanitaria también, se encuentran en riesgo, el cual radica en múltiples amenazas, intimidaciones y la violencia que puede desplegarse contra los responsables y el voluntariado. Una violencia ambigua, extendida y ejercida por múltiples frentes, pero sin ningún responsable identificable. No es por la crisis migratoria, no es por la insuficiencia de recursos materiales y económicos, no es por el sobrado paternalismo o la búsqueda de otros esquemas de asistencia. Es la centralización del control migratorio por parte del Estado y la vulnerabilidad de los negocios ejercidos por los grupos paralelos que operan durante décadas con la quiescencia del Estado mexicano. Pareciera entonces que en este contexto las categorías resultan obsoletas. Son migrantes económicos, son refugiados, son solicitantes de asilo. Son seres humanos a quienes el sistema capitalista les ha negado la categoría de personas y al despersonalizarlos se les representa como descartables, invisibles, con lo que se agravó el peligro de sus trayectos. Los factores geopolíticos y de doctrinas económicas que producen no personas en el sur global, el capitalismo rapaz que niega alternativas económicas en grandes estratos de la población y al mismo tiempo el aparato estatal que dispone leyes punitivas y de prácticas políticas que han configurado las fronteras en zonas militarizadas o de seguridad nacional. Son quienes huyen entre los matorrales para sobrevivir, quienes caminan con llagas en los pies, con el rostro quemado por el sol. Quienes recorren al lado del tren aferrándose a él como se aferran al deseo de sobrevivir, una sobrevivencia que les es negada sistemáticamente. Esta obra que hoy se presenta nos permite reconocer rostros, tragedias, pero también la fortaleza de quienes están dispuestos a pagar con su propia vida el vivir una vida digna. Los y las que salen llevan a sus familias a cuestas, sostenidos solo por las fuerzas de sus pies y manos y por la esperanza de encontrar una vida digna.
La fortaleza de los caminantes también se alimenta en el día a día por la ilusión de encontrar aquí o allá un recoveco que les regrese una pizca de dignidad y humanidad. Pues siendo el tema de la migración por nuestro país, que es pues un camino obligado para quienes vienen de Centroamérica y esperan llegar a los Estados Unidos, resulta un tema muy vigente que ha tenido acontecimientos importantes en nuestro país recientemente. Y bueno, si alguien de la sala quiere hacer un comentario, una pregunta a Jennifer o a Patricia, pues tenemos aquí el micrófono desde su lugar. Por favor, el señor de anteojos y después el compañero Salvador y la señora de amarillo. Ahí, Rosa. Y de este lado también. Gracias. Bueno, no es necesario un micrófono. Discúlpame mi errores en español. Un película absolutamente magnífico, increíble. Pero la razón no es solamente la información, es porque tú decides que los gente desde abajo de América Central no son objetos, pero son sujetos. Y esta es la cosa más importante. Entonces, toda tu película es la voz desde abajo, no un análisis. El análisis es desde abajo. Su vida, su concepción es increíble. Dos otras cosas muy cortas. Uno es muy importante para realizar, este no es un problema de Trump, es un problema de historia gigante y grande. Y tercer, ¿qué es nuestra responsabilidad aquí en México? Hoy día, ahora, porque López Obrador es muy cerca de Trump en relación de inmigrantes hoy día. Entonces, esto es terrible. Es necesario organizar protestas y manifestaciones contra esta cosa que no es diferente de Peña Nieto en términos de los inmigrantes, palabras muy dulces, pero acciones represivas y terribles. Pero muchísimas gracias, una película magnífica. Yo solamente quería preguntarte, ¿qué opinas de que Guatemala haya aceptado ser la tercera frontera segura y que, bueno, en el decir popular, México también se une en cierta medida a esta política de ser una frontera más segura? Buenas tardes. Bueno, yo también me ha dejado impactada la película porque siento que está muy reflejada, que es un reto poner la realidad tal cual es. Me parece que en México estamos viviendo un proceso muy semejante a lo que ha vivido Guatemala, a lo que ha vivido El Salvador. Y me parece que esto es absolutamente negado. En México no se hablan las cosas y siento que hay muchos movimientos que están surgiendo, no solamente en relación a los migrantes, sino que es todo un tema que nos atraviesa porque somos de pueblo migrante y somos migrantes del campo a la ciudad, somos gente desplazada y me parece que en aras de poner estas voces de abajo de las que hablaba este compañero, me parece que está muy bien mirado. Tus ojos son los ojos de un pueblo de abajo, de un pueblo que lucha, y eso es algo que para nosotros como mujeres que luchamos, es muy importante.
material, tu material fílmico con movimientos de abajo y si qué tan posible es tener tu contacto. Bueno, muchas gracias por los comentarios y también por las preguntas. Creo que voy a empezar con la última pregunta porque creo que está relacionado con el primer comentario también. Quizás empezar diciendo que no solo soy estudiante ni documentalista, pero también organizadora. Yo he participado en fui participante de varias de las acciones que vieron en el documental. Pertenezco a una organización que se llama la Alianza para los Derechos Humanos de Niños, Refugiados y Familias, que nació al mismo tiempo que empecé a hacer este documental. Y parte del trabajo que hacemos es tratar de organizar directamente con los refugiados en los Estados Unidos. Entonces, por eso se ve eso bastante en el documental, ¿verdad? Tratar de resaltar y en realidad enseñar que sí hay una lucha en los Estados Unidos y en Centroamérica, ¿verdad? Hemos estado luchando para cambiar las condiciones, no solamente de recepción en los Estados Unidos, pero también en nuestros países de origen. Y es parte de lo que quiero dar a conocer también, que no es nomás saber qué está pasando, pero es necesario involucrarse, ¿verdad? Una de las razones por que pienso que pude realizar este documental de la manera que lo hice es porque soy organizadora. Entonces yo conocí a todas las personas en el documental que vieron organizando, trabajando directamente. Muchas de ellas los conocí en acciones, en reuniones donde estábamos planeando cómo íbamos a realizar nuestras demandas o las demandas de ellos contra la administración de Obama y también ahora la administración de Trump. Entonces fue en eso, ¿verdad? Estando en la lucha es que yo pude realizar este documental. Y también, digo, es parte de conocer la historia de Centroamérica, que hay una gran historia de personas que han estado luchando, ¿verdad? En El Salvador durante la Guerra Civil, en Guatemala durante la Guerra Civil, fue los grupos mayas, ¿verdad?, que se organizaron. En Honduras actualmente se está viendo esa movilización y sigue esa movilización. El problema es que al mismo tiempo hay mucha represión, ¿verdad? Entonces muchos de estos activistas, organizadores han sido targeted, señalados, gracias, por el Estado. Y eso es parte de lo que también quise resaltar en el documental, ¿verdad? Que también es una crítica del Estado. Y llegando a la otra pregunta, ¿verdad? Es importante entender que también los estados de Centroamérica han estado involucrados, cómplices en lo que está pasando, ¿verdad? Sí, los Estados Unidos han dado dinero, tiene todo que ver con la intervención estadounidense, pero también hay quienes en El Salvador, en Honduras, en Guatemala sí han beneficiado de esto, ¿verdad? Hay una clase y tiene todo que ver con el desarrollo capitalista en Centroamérica, en México, en los Estados Unidos. Entonces, los movimientos crecen y nacen tratando de cambiar esas condiciones, pero al mismo tiempo hay esa represión que no deja que esos movimientos en realidad cambien las condiciones, ¿verdad? Y llegando a la otra pregunta, siento que eso es lo que está pasando en Guatemala ahorita, ¿verdad? Hay quienes, yo siento que es ridículo que Guatemala está de acuerdo con ese acuerdo, porque la mayoría, un gran porcentaje de los que miran son de Guatemala. Entonces, aún ahorita, en los últimos 6 meses, los que han estado encarcelados, los que han sido víctimas de la detención, del encarcelamiento, son niños guatemaltecos. Entonces, que Guatemala también como Estado se una a eso, tiene que ver con la política de Guatemala, que siempre también ha estado a favor de los que son parte de la clase alta, ¿verdad? No necesariamente de los que vienen saliendo. Entonces, digo, eso apenas la semana pasada se aprobó, ¿verdad? La semana pasada. Entonces, pero creo que va a ser igual, digo, no van a poder parar la migración. Y ese es uno de los puntos claves que quiero
dar a conocer en el documental es que si las condiciones no cambian, no importa que tanto traten de militarizar las fronteras, van a seguir saliendo la gente, ¿verdad? Tiene que cambiar eso, y por eso el nombre Los Eternos Indocumentados, ¿verdad? Hasta que no cambien las condiciones, hasta que no en realidad escuchemos lo que el pueblo dice, lo que está demandando, lo que quiere para sobrevivir, la migración no va a parar, aunque Guatemala firme ese acuerdo con México y los Estados Unidos. Creo que alguien de aquí. Aquí había un comentario. Ah, sí. Acá tenía. Hola, quería felicitarte por tu documental, me gustó mucho. Quería preguntarte cómo fue tu experiencia al tocar temas tan sensibles con un objeto tan invasivo como es una cámara, porque me ha costado, como también haciendo documentales, acercarme a situaciones así, y si tienes algún consejo, una recomendación, tu experiencia, nos encantaría escucharla. Felicidades. Y hay otro comentario por acá. Y yo también. Bueno, Jennifer, gracias por el documental porque ayuda a entender. Uno agradece eso, que tu trabajo permita reflexionar. En específico, encuentro una respuesta a algo que me he estado cuestionando. Yo soy docente, entonces, en esa imagen específicamente de los hombres que están ahí sin camiseta, como machos forzudos, dominantes, ¿no?, que ejercen la violencia. Me parece que el verdadero macho forzudo dominante es el capital, no el capitalismo, porque Marx no habla de, ni una vez, hasta donde entiendo, habla de capitalismo. Incluso me parece un concepto pervertido. Creo que es el capital. Habría que pensar más sobre eso. Pero entonces hay que preguntarse por lo que está detrás de las cosas, no como la superficie, ¿no? Y a mí me permites entender, porque hay que ubicar al enemigo, si no, no hay manera de combatirlo. Entonces el macho al que se alude en todo momento, no necesariamente es el enemigo, es como un representante. Me da gusto que aparezca al final la palabra poesía, porque permite entender metafóricamente tu documental. Hay una metáfora ahí. O sea, el macho es solamente sin camiseta, dominante, agresivo, es solamente un representante, porque ni siquiera es consciente de sí mismo, ¿no? Ni siquiera yo creo que tiene conciencia política, histórica, ética, ese hombre violento, porque solamente está obedeciendo ciegamente a un poder político, económico. No sé si me explico. Gracias. Por acá. No, ahorita. Saludos, Jennifer. Solo quería preguntar si era posible de cómo explicar un poco más sobre el origen de las maras de centroamericanas, bueno, que son en Los Ángeles y que también, ¿verdad?, ya existían maras afrodescendientes y mexicanas cuando surgen las centroamericanas, entonces como es algo muy estadounidense, muy americano. Y la otra cosa, que la película está disponible en línea, que la gente lo pudiera mostrar de esa manera. Gracias. Sí, bueno, si quieres Bueno, yo nada más quería destacar algo que antes, porque tiene que ver con una de las preguntas, es que, bueno, para mí el documental tiene como 3 puntos que me parecen importantes. Uno es mostrar este papel de la ambigüedad de los estados latinos, ¿no?, en particular de Centroamérica y México, que por un lado pues fortalecen la reproducción de la desigualdad, ¿no?, la militarización como un estado fuerte, cuando nos han dicho que en la globalización los estados se van diluyendo, cosa que aquí observamos que por supuesto
no ocurre, sino escoge en dónde posicionarse. Y creo que este control que tiene hacia las poblaciones, como tú lo muestras, y la forma histórica también en la que lo muestras, me parece que es muy importante. Y sobre todo entender a los estados como estos gestionadores de la necropolítica, es decir, de quiénes pueden vivir, quiénes no pueden vivir y cómo, ¿no? Con criterios económicos, me parece que eso es muy importante. Y la otra, que esa misma ambigüedad de manifestarse como invisible, ¿no? Al negarles los derechos mínimos a su población, ¿no? Que es un poco lo que dice un niño, pues es que no podemos desarrollarnos aquí, ¿no? Y es esta ambigüedad de los estados que me parece importante. Y otra cosa fundamental es que no sé, a lo mejor desde mi perspectiva, vemos a los estados, más bien a la población centroamericana como si la única estrategia fuera salir, ¿no? Cuando tú muestras también todas estas luchas, esta organización, esta forma de resistencia que creo que tendría que abonar también al estudio de la migración. Y al final algo que comentaban de la reproducción del documental, yo creo que, bueno, al final se dice, ¿no?, que está hecha con fines educativos, y creo que ese tendría que ser un eje importante. Yo también soy docente y colaboro con un albergue para migrantes en Tlaxcala, y creo que incluso para los voluntarios sería un material sumamente valioso para que se pueda entender, digamos, todo el proceso que hay detrás, ¿no? Entonces, me gustaría, si nos pudieras platicar si lo hiciste con estos fines educativos, si solamente es algo, digamos, anexo, o si tiene una intencionalidad. Ok, bastantes preguntas. Ok, voy a empezar con la última y la primera porque creo que son relacionadas en términos de producción. Entonces, yo empecé este documental con lo que tenía. No tenía cámara, entonces los recursos la primera beca que agarré fue una beca educativa, y la usé para comprar la cámara para empezar a grabar y documentar. Entonces fue con lo más básico, con eso empecé. En términos del proceso de hacer las entrevistas, hice como 40 entrevistas, 20 con refugiados recién llegados que habían salido de detención, y 20 con organizadores, activistas, profesionales en Centroamérica. Entonces, fue un proceso bastante largo, tomó bastante tiempo, mayormente porque, como mencioné al principio, también soy organizadora. Uno de los retos que tuve yo como documentalista, cineasta, organizadora, es saber cuándo grabar y cuándo no, ¿verdad? Cuando era importante nomás escuchar y estar ahí en comunidad con los refugiados migrantes con quien estábamos trabajando, respetar la privacidad, ¿verdad? Porque hay muchos de ellos todavía aún que no han resuelto sus casos de asilo. La mayoría sí, especialmente los jóvenes que llegaron en el 2014, pero por las pólizas que se han hecho aún más y más difíciles, hay quienes todavía siguen en limbo. Entonces, fue bastante difícil tratar de, primero acercarme y hacer esa confianza con los que estaba trabajando, pero creo que en eso que me vieron que yo estaba no solamente interesada en documentar, pero en realidad también interesada en ayudar, ¿verdad? Y no necesariamente decirles cómo organizar, pero escucharlos a ellos y organizar con ellos, ¿verdad? Entonces, una de las acciones que ven en el documental es la huelga de hambre que se hizo en Carnes Detention Center. Entonces, yo fui al centro de detención. Ahí fui donde conocí por primera vez a Blanca, a María Rosa, que ven, todavía estaban en el centro, pero no dejan entrar cámaras, no dejan entrar nada, ni un pedacito de papel, ni un lápiz, nada se puede entrar. Entonces, no fue hasta que salieron de detención meses después que empecé a desarrollar esa relación y también crear esa confianza. Y después de unos 3, 4 años, al fin les pregunté si estaban dispuestas a compartir su historia, y lo bueno era que en ese momento sí. Cuando recién salieron de detención, dijeron que no. Habían muchos medios de comunicación en Los Ángeles que le estaban pidiendo entrevistas, y ellas les decían que no, porque era un trauma que apenas habían vivido y que todavía estaban tratando de procesar. Entonces sí fue bastante difícil. Creo que aún estoy procesando todo eso. Tuve momentos en que
en realidad no regresé al proyecto por meses y después regresé porque ustedes vieron unas poquitas partes de las entrevistas, pero cada entrevista era como 1 o 2 horas, ¿verdad? Entonces, y en 20 entrevistas es mucho. Pero sí, eso fue un poco del proceso. Y el compartir, la primera presentación que hice fue con las familias que salieron en el documental. Fue en el Centro de Recursos para Centroamericanos en Los Ángeles, que se conoce como Carecen, que es una organización no lucrativa que se fundó en los 80s por refugiados salvadoreños mayormente. Ahí fue el primer estreno con las familias. Entonces creo que eso también me ayudó a seguir esa confianza, ¿verdad? Yo lo hice también para ellos, para ellas, para que se capture esa historia. Y pues sí, en realidad en términos del resto de producción fue bastante un trabajo de amor, dijera yo, porque también recibí bastante apoyo de la organización a la que pertenezco, la Alianza para los Derechos Humanos de Niños Refugiados y Familias. Casi todos los nombres que vieron en los créditos eran personas que voluntariaron su tiempo a ayudar a traducir, a darme feedback, a leer diferentes partes del documental. Hay quienes, pues sí, era nomás el querer contribuir al proyecto. Entonces sí haré fines para poder terminarlo el último año, pero la verdad es que la mayoría fue así, nomás voluntariado por bastante de las personas. ¿Cuál era la otra pregunta? Se me olvidó. Oh, yeah, okay. Arturo, thank you. Sí, en términos de la historia de las maras, creo que se toca un poquito en el documental, ¿verdad? De cómo las maras empezaron en Los Ángeles. Y una razón porque, digo, es parte de la historia, pero no me enfoqué mucho en eso porque siento que los medios de comunicación ya hacen bastante de eso, tratan de enfocarse nomás en la violencia de las maras, y cómo bastante de los refugiados migrantes vienen huyendo de las maras. Pero sí creo que es una historia bastante compleja, ¿verdad? Alex Sánchez, que salió en el documental, pertenece a una organización que se llama Homies Unidos, que trabaja con jóvenes recién llegados que posiblemente han tenido alguna interacción con las maras en El Salvador, en Centroamérica, en México o en los Estados Unidos, y tratar de crear alternativas, ¿verdad?, para que sigan adelante en sus estudios, en su trabajo. Y la razón por qué él empezó esa organización es porque él conoce de primera mano, a experiencia, qué tan fácil en Los Ángeles es caer de vuelta en esos rumbos, ¿verdad? Como se mencionó, sí nacieron en Los Ángeles. Alex fue parte en sus principios, y en realidad, como lo comentaba él, fue un espacio donde querer defenderse, ¿verdad? Creo que tiene mucho que ver con la realidad en Los Ángeles, que ya había una comunidad establecida, latinos, latinas, ¿verdad?, mayormente mexicanos, y llega otra población que también está tratando de nomás sobrevivir, ¿verdad? Creo que en ese momento y eso es lo que crea esa tensión, ¿verdad?, entre los centroamericanos y los mexicanos en Los Ángeles, pero se basa en eso, ¿verdad?, de que todos estamos tratando de sobrevivir. ¿Y cómo vamos a sobrevivir si no hay los recursos, no hay el apoyo institucional ni del Estado que nos está tratando de sacar adelante, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Entonces creo que de ahí nace eso, y de ahí vemos la expansión, ¿verdad?, de los diferentes grupos que ahora se encuentran por toda Latinoamérica. Pero sí, lo que quise dar a entender también que es mucho más complejo de lo que enseñan los medios de comunicación aquí, ¿verdad? Tiene que ver con la falta de recursos educativos, de empleo en El Salvador, Honduras, Guatemala, en México, y que eso empuja a la juventud que busque alternativas para simplemente tratar de sobrevivir. Pero sí, no sé si eso contesta la pregunta, más o menos. Pues muchas gracias. Sí, el documental se puede encontrar en el sitio web, se llama eternosindocumentados.com. Ahí está el link para poder verlo en Vimeo On Demand. Así es, pues muchas gracias. Agradecemos la hospitalidad de la Cineteca Nacional para
la realización de este evento y a las participantes, y los invitamos para las actividades que el INERM organiza y tiene este mes. Próximamente tendremos la mesa de debate El combate a la corrupción en México, a la que nos acompañará Carmen Aristegui y la secretaria de la Función Pública. Muchas gracias. Buenas tardes. Gobierno de México.